La última pureza, capítulo 2. Secretos y mentiras hay verdades, que se esconden en los silencios entre palabras. Hay mentiras que se visten de sinceridad y caminan por el mundo con la frente en alto. Y hay secretos que, una vez revelados, destruyen no solo a quienes los guardan, sino también a quienes los descubren. El lunes llegó con esa luz particular que tiene la Ciudad de México en octubre, dorada, filtrada por la contaminación, creando un resplandor casi irreal sobre los edificios. Alejandro se despertó temprano, el pañuelo rojo todavía sobre su mesita de noche, recordatorio tangible de que el sábado no había sido un sueño. Se preparó meticulosamente para su reunión con don Ernesto. Traje gris Oxford, camisa blanca almidonada, corbata azul marino. Nada llamativo. Nada que sugiriera otra cosa que profesionalismo absoluto. Se miró en el espejo del baño y vio lo que todos verían. Un abogado exitoso, serio, confiable. No vieron lo que él veía. Un hombre al borde de una decisión estúpida. La oficina de don Ernesto estaba en Polanco, en uno de esos edificios modernos que parecían diseñados para intimidar con su geometría agresiva y sus superficies de vidrio ahumado. El vestíbulo era todo mármol travertino y acero inoxidable. Una recepcionista demasiado hermosa para ser solo recepcionista, probablemente actriz o modelo en sus horas libres, lo recibió con una sonrisa profesional. Licenciado Montes, don Ernesto lo está esperando. 10º piso. El elevador subió en silencio, excepto por una versión Muzak de Bésame Mucho que sonaba por los altavoces ocultos. Incluso los boleros habían sido domesticados, pensó Alejandro, convertidos en música de fondo para transacciones comerciales. La oficina de don Ernesto ocupaba todo el 10º piso. Ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Al norte, las montañas. Al sur, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los amantes eternos de la mitología azteca, separados para siempre por los dioses, pero siempre presentes el uno para el otro. ¡Qué apropiado!, pensó. Don Ernesto estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono. Hizo un gesto para que Alejandro se sentara. La conversación telefónica era en inglés, probablemente con alguien en Houston o Dallas, sobre importaciones de maquinaria pesada. Números grandes, comisiones significativas, el lenguaje universal del capitalismo. Cuando colgó, se volvió con esa sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Licenciado Montes. Qué puntual. Me gusta la puntualidad. Sugiere disciplina. El tiempo es la única cosa que nunca podemos recuperar, respondió Alejandro. Filosofía. También me gusta, pero no demasiada, ¿eh? Los filósofos terminan pobres o muertos. A veces ambas cosas. Se sentaron en sillones de cuero italiano frente a un escritorio de caoba que probablemente pesaba más que un automóvil. Pequeño. Carranza dice que usted es excepcional manejando situaciones complejas, que en Buenos Aires resolvió ciertos problemas para ciertos clientes sin que esos problemas se convirtieran en escándalos públicos. Creo en la discreción. La discreción es un arte perdido, licenciado. Vivimos en una época donde todos quieren gritar sus logros desde las azoteas, pero los verdaderos jugadores, los que realmente mueven las piezas, trabajamos en silencio. Don Ernesto abrió una carpeta. Tengo varios proyectos que requieren su tipo de habilidades, principalmente relacionados con desarrollo inmobiliario. Estamos construyendo un complejo hotelero en la Riviera Maya, 5 estrellas, muy exclusivo. Pero hay algunos asuntos con los permisos, con las comunidades locales, con ciertos funcionarios que no entienden que el progreso beneficia a todos. Alejandro conocía este código. Asuntos significaba sobornos. Comunidades locales significaba indígenas que estaban siendo desplazados de sus tierras. Funcionarios que no entienden significaba políticos que querían una tajada más grande del pastel. ¿Qué necesita específicamente de mí?
Necesito que estructure las transacciones de manera que sean imposibles de rastrear. Empresas fantasma, cuentas en el extranjero, documentos que digan una cosa en papel, pero signifiquen otra en realidad. El tipo de ingeniería legal que convierte lo cuestionable en legal. Era exactamente el tipo de trabajo que Alejandro había estado haciendo en Buenos Aires. Y exactamente el tipo de trabajo del que había huido. Pero aquí estaba otra vez. Porque el dinero habla todos los idiomas y la hipocresía es el pegamento que mantiene unido al mundo civilizado. Puedo hacer eso, dijo. Lo sé, por eso está aquí. Don Ernesto se levantó, caminó hacia un bar escondido detrás de un panel de madera. ¿Whisky? Tengo un Macallan 25 años que es extraordinario. Un poco temprano para mí. Nunca es demasiado temprano para celebrar nuevas asociaciones. Se sirvió generosamente, regresó a su sillón. Licenciado Montes, vamos a trabajar muy bien juntos. Lo siento en mis huesos. Y cuando siento algo en mis huesos, nunca me equivoco. Tomó un sorbo, saboreándolo. Solo una cosa más. Sobre el sábado. El tono cambió. Todavía amigable, pero con un filo, Camila. Noté que conversaron brevemente. Es hermosa, ¿verdad? Todos los hombres se enamoran un poco de ella. Es natural. Tiene ese, no sé cómo llamarlo, magnetismo, aura. Algo que hace que quieras conocerla, salvarla, poseerla. Cada palabra era una prueba. Es una mujer notable, dijo Alejandro, manteniendo su voz neutral. Sí, y es mía. Quiero que eso quede absolutamente claro. No en el sentido romántico, entienda. Camila y yo tenemos un arreglo mutuamente beneficioso. Ella recibe mi protección, mi generosidad. Yo recibo su compañía, su belleza, su lealtad. Don Ernesto se inclinó hacia adelante. ¿Sabe cuál es el problema con los arreglos, licenciado? Que requieren que todas las partes respeten los términos. Cuando alguien de afuera intenta interferir, todo se derrumba. Y cuando las cosas se derrumban, la gente sale lastimada. Entiendo perfectamente. Bien, entonces no tendremos malentendidos. La reunión terminó con un apretón de manos que duró 3 segundos más de lo cómodo. Alejandro salió de la oficina con un contrato en su maletín, una cuenta bancaria que pronto tendría muchos ceros, y la certeza absoluta de que acababa de vender un pedazo más de su alma, pero también con algo más, una dirección, porque justo cuando salía había visto un sobre en el escritorio de la asistente de don Ernesto. Y en ese sobre, escrito con caligrafía elegante que reconoció inmediatamente, estaba el nombre de un café, Café La Habana, calle Morelos 62, Centro Histórico, y debajo, en letras pequeñas, martes 3:0 p.m. El café de los encuentros furtivos, el Café La Habana, era una institución. Abierto desde 1952, había sido refugio de escritores, revolucionarios, bohemios y conspiradores. Che Guevara supuestamente había planeado ahí la Revolución Cubana. Gabriel García Márquez escribía ahí cuando visitaba México. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de celebridades muertas y vivas, todas fumando, todas con esa expresión de intensidad que viene de creer que las ideas pueden cambiar el mundo. Alejandro llegó a las 2:45, demasiado temprano, pero la ansiedad no respeta la puntualidad. Se sentó en una mesa junto a la ventana que daba a la calle Morelos, donde vendedores ambulantes ofrecían mangos con chile, donde mujeres vendían flores de cempasúchil, donde la vida transcurría con ese ritmo caótico, característico del centro histórico. Pidió un café cubano. El mesero, un hombre de 60 años con bigote blanco y chaleco negro, se lo trajo en una taza pequeña, concentrado, aromático, con esa espuma dorada que solo los cubanos saben hacer correctamente. ¿Primera vez aquí?, preguntó el mesero. Primera vez. Bienvenido. Aquí todos tienen una historia. Los que vienen una vez nunca se van completamente. El café los atrapa. A las 3:05, cuando Alejandro comenzaba a pensar que había malinterpretado todo, ella entró.
Pero no era la Camila del vestido rojo. Esta Camila llevaba jeans ajustados, una blusa blanca de algodón, sandalias de cuero, el cabello recogido en una cola de caballo, lentes oscuros, sin maquillaje, o al menos muy poco. Parecía 10 años más joven, parecía accesible, real. Como una estudiante universitaria en su día libre, no como la dama de rojo de las fiestas de don Ernesto. Lo vio, vaciló por una fracción de segundo, luego caminó hacia su mesa. No estaba segura de que vinieras, dijo. Sentándose, yo tampoco. El mesero apareció inmediatamente, o como si hubiera estado esperando. Señorita Camila, qué gusto verla. Hola, Roberto. Un café con leche, por favor. Y pan dulce, si tienes conchas frescas, por supuesto. Cuando el mesero se alejó, Camila se quitó los lentes. Sus ojos eran tan hermosos como los recordaba, pero ahora había algo diferente en ellos. Menos guardia. Más vulnerabilidad. ¿Cómo supiste que estaría aquí?, preguntó ella. Vi la dirección en un sobre en la oficina de don Ernesto esta mañana. Ah, no fui lo suficientemente cuidadosa. ¿O querías que lo viera? Ella sonrió. Una sonrisa triste. Tal vez. No estoy segura de mis propias motivaciones últimamente. Es complicado. Todo lo que vale la pena es complicado. El mesero trajo el café con leche y una canasta de pan dulce. Conchas, orejas, cocoles. Camila tomó una concha rosada, la partió, comió un pedazo pequeño. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras?, preguntó. No, porque el sábado, por primera vez en años, hablé con alguien que no quería algo de mí, que no me estaba evaluando, catalogando, tasando, que solo conversaba como si fuera una persona normal. Eres una persona normal. No, Alejandro, no lo soy. Dejé de ser normal hace mucho tiempo. Tomó un sorbo de su café, mirando por la ventana hacia la calle. ¿Te contó don Ernesto sobre nuestro arreglo? Mencionó que tienen un entendimiento. ¿Qué palabras usó exactamente? Necesito saber. Dijo que es mutuamente beneficioso. Que tú recibes protección y generosidad. Que él recibe compañía, belleza y lealtad. Camila rió, pero era una risa sin alegría. Qué delicado. Qué civilizado. Hace que suene como una asociación comercial entre iguales. ¿No lo es? Alejandro, ¿sabes cómo se llama en español cuando alguien intercambia compañía y belleza por protección y dinero? Él guardó silencio. Se llama prostitución. Excepto que cuando eres lo suficientemente cara y el cliente es lo suficientemente poderoso, se llama ser la querida. Se llama tener un arreglo. Pero la transacción es la misma. ¿Por qué me estás contando esto? Porque quiero que sepas quién soy realmente. No la fantasía del vestido rojo, no la dama misteriosa, solo Camila. Una mujer que tomó decisiones terribles para salvar a alguien que amaba y que ahora está atrapada en las consecuencias. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando hasta convertirse en un susurro. Mi madre está enferma, cáncer. Necesitaba tratamiento que cuesta lo que una familia normal gana en 10 años. Los hospitales públicos la tenían en listas de espera que significaban una sentencia de muerte. Necesitaba dinero, rápido, mucho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con esa disciplina de alguien acostumbrado a no llorar en público. Don Ernesto apareció en el momento correcto, o en el momento equivocado, dependiendo de cómo lo veas. Me ofreció un trato. Él pagaría todo el tratamiento médico de mi madre en la mejor clínica privada con los mejores doctores. A cambio, yo sería suya, exclusivamente, por el tiempo que él decidiera. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 años. Y mi madre sigue viva. Los doctores dicen que es un milagro. Yo sé que es un milagro muy caro que estoy pagando con cada día de mi vida. Alejandro sintió algo apretarse en su pecho. Rabia, tristeza, impotencia. ¿Tu madre sabe? Piensa que trabajo como asistente ejecutiva de un empresario importante, lo cual técnicamente es verdad, solo que mis responsabilidades incluyen más que tomar notas en reuniones. Un grupo de estudiantes entró al café, ruidosos,
llenos de esa energía que solo tienen las personas que todavía creen que el mundo puede ser cambiado con ideas y pasión. Se sentaron en una mesa grande, pidieron cafés, comenzaron a discutir sobre política, sobre Foucault, sobre la represión del gobierno. Camila los observó con una expresión que Alejandro no pudo descifrar completamente. ¿Nostalgia? ¿Envidia? Yo era como ellos una vez, dijo. Estudiaba filosofía en la UNAM, leía a Sartre, a Beauvoir. Creía en la libertad existencial, en que cada persona crea su propia esencia a través de sus elecciones. Qué ingenua era. ¿Qué pasó? La realidad. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Ataque al corazón. Mi madre quedó sola, sin pensión, sin ahorros. Tuve que abandonar la universidad, buscar trabajo. Pero, ¿qué trabajo puede conseguir una estudiante de filosofía sin terminar su carrera? Mesera, secretaria, vendedora. Partió otro pedazo de su concha, pero no se lo comió. Entonces un día, un amigo de la familia me sugirió que podría ganar más dinero como acompañante para eventos corporativos. Nada sexual, solo lucir bien en cenas elegantes, conversar inteligentemente, hacer que los ejecutivos parecieran más sofisticados frente a sus clientes. ¿Y lo hiciste? Lo hice, y era buena en eso, muy buena. Sabía cómo vestirme, cómo hablar, cómo hacerme invisible cuando era necesario y brillante cuando era útil. Ganaba en una noche lo que antes ganaba en un mes. Tomó un sorbo largo de su café. Fue en uno de esos eventos donde conocí a don Ernesto. Me vio y decidió que me quería. Así de simple, como quien ve un cuadro en una galería y decide comprarlo. Me hizo su oferta. Yo tenía dos opciones, aceptar y salvar a mi madre o rechazar y verla morir lentamente en un hospital público donde los pacientes comparten camas y los doctores están demasiado cansados para cuidar. ¿Alguna vez pensaste en rechazar? Cada día, cada maldito día. Pero cada día mi madre sigue viva. Así que cada día elijo otra vez. La libertad existencial, ¿recuerdas? Somos la suma de nuestras elecciones. Alejandro extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de ella. Era la primera vez que se tocaban desde el jardín el sábado por la noche. Su piel era suave, pero su mano temblaba ligeramente. Camila, ¿por qué me estás contando todo esto? Ella lo miró directamente a los ojos. Porque quiero que sepas en qué te estás metiendo si decides continuar viéndome. Porque vi algo en ti el sábado. Algo peligroso. ¿Qué? Honor, decencia, la estúpida idea romántica de que puedes salvar a la princesa de la torre. Y necesito que entiendas que no soy una princesa. Soy una sobreviviente. Y las sobrevivientes hacen cosas terribles para seguir respirando. ¿Cómo qué? Su expresión cambió. Se cerró. Eso no puedo contártelo. Todavía no. Tal vez nunca. Pero entonces sucedió algo. La puerta del café se abrió y entró un hombre de traje gris, 35 años aproximadamente. Cabello engominado. Reloj caro. Miró alrededor del café hasta que sus ojos encontraron a Camila. Su rostro cambió. Sorpresa. Luego, reconocimiento. Luego algo más oscuro. Caminó directamente hacia su mesa. Camila Sandoval. ¡Qué coincidencia! Ella se puso tensa. Alejandro sintió su mano apretarse bajo la suya. Rodrigo. ¡Qué sorpresa! ¿Sorpresa? No creo en las coincidencias. Especialmente no en el Café La Habana, un martes por la tarde. Miró a Alejandro con evaluación calculadora. ¿Y quién es tu acompañante? ¿Don Ernesto lo sabe? Rodrigo, por favor. No, está bien, es tu vida. Aunque me pregunto qué pensaría don Ernesto si supiera que su preciosa Camila está tomando café con extraños en lugares públicos. ¿Sabes cómo es de celoso? Alejandro se levantó. Era más alto que Rodrigo por al menos 10 centímetros. No sé quién eres, pero esta conversación terminó. Rodrigo sonrió. Una sonrisa de serpiente. Soy alguien que conoce a Camila desde hace mucho tiempo. Desde antes de que fuera la dama de rojo, cuando todavía era solo una chica desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero.
Camila se levantó también, su rostro pálido. Eres un maldito, Rodrigo, y tú eres una puta cara, Camila. Pero al menos yo soy honesto sobre lo que soy. Alejandro sintió la rabia explotar en su pecho. Dio un paso hacia Rodrigo, pero Camila lo detuvo, su mano en su brazo. No vale la pena, vámonos. Puso dinero en la mesa, suficiente para cubrir ambos cafés y una propina generosa, y caminó hacia la salida. Alejandro la siguió, pero no sin antes mirar a Rodrigo con una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Afuera, en la calle Morelos, con el ruido del tráfico y los vendedores ambulantes, Camila temblaba. ¿Quién era ese tipo?, preguntó Alejandro. Rodrigo Benítez. Trabaja para don Ernesto. Es su, no sé cómo llamarlo, su fixer, el que maneja los asuntos sucios. ¿Y cómo te conoce? Ella lo miró y en sus ojos había vergüenza, rabia, miedo, porque fue él quien me reclutó, quien me encontró cuando estaba desesperada, quien me llevó a don Ernesto, quien estuvo presente la primera vez que... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Alejandro la abrazó. Ahí, en medio de la calle, con la gente pasando, con el sol de la tarde cayendo dorado sobre los edificios coloniales, la abrazó como si pudiera protegerla de su propio pasado. Lo siento, susurró ella contra su pecho. No debía arrastrarte a esto. Rodrigo va a contarle a don Ernesto. Y don Ernesto va... Me importa un carajo lo que haga don Ernesto. Ella se separó, lo miró con una mezcla de terror y algo que podría haber sido esperanza. No sabes lo que estás diciendo, no sabes de lo que es capaz. Entonces cuéntamelo, cuéntame todo. Pero antes de que pudiera responder, un auto negro se detuvo junto a ellos. Las ventanas eran ahumadas. La puerta trasera se abrió y Sofía Durán salió. La guardiana Sofía llevaba un traje sastre color crema, tacones, lentes oscuros. Parecía sacada de una película de espías de los años 60. Camila, necesito hablar contigo, ahora. No era una petición, era una orden. Camila miró a Alejandro, luego a Sofía. Estoy ocupada. No, no lo estás. Licenciado Montes, ¿podría darnos un momento? Alejandro estaba a punto de negarse cuando Camila le tocó el brazo suavemente. Está bien. Espérame aquí, por favor. Las dos mujeres caminaron unos metros por la calle, deteniéndose junto a un puesto de flores. Alejandro no podía escuchar lo que decían, pero podía ver sus expresiones. Sofía hablaba con urgencia, gesticulando ocasionalmente. Camila respondía defensiva al principio, luego más suave. En un momento, Sofía puso su mano en el hombro de Camila, un gesto de intimidad que sugería que su relación era más profunda que simplemente guardiana y prisionera. La conversación duró 5 minutos. Cuando regresaron, el rostro de Camila estaba cerrado, inexpresivo. Sofía se dirigió a Alejandro. Licenciado, aprecio que sea un hombre de principios. Pero los principios no sobreviven al contacto con la realidad de este mundo. Camila tiene obligaciones. Usted tiene su propia vida. Sería prudente que ambos mantuvieran esas cosas separadas. ¿Y si no queremos? Entonces ambos van a sufrir. Y créame, nadie gana en ese escenario. Especialmente no Camila. Se volvió hacia Camila. El chofer te espera. Don Ernesto quiere verte esta noche. Tiene una cena con el gobernador. Camila asintió mecánicamente. Sofía regresó al auto. Pero antes de subir, se volvió una última vez. Licenciado Montes, una pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué don Ernesto realmente lo contrató? ¿Por qué usted específicamente? ¿Qué quieres decir? Pregunte sobre el proyecto hotelero en la Riviera Maya. Específicamente, pregunte quién era el dueño original de esas tierras. Y se fue. Dejando esa semilla de duda, Camila y Alejandro se quedaron solos otra vez. Necesito irme, dijo ella, pero no se movió. ¿Qué te dijo Sofía? Que Rodrigo ya le contó a don Ernesto sobre nosotros. Que está furioso, que necesito ser muy cuidadosa. Ven conmigo, ahora. Podemos ir al aeropuerto, tomar un vuelo a cualquier parte. ¿Y mi madre? ¿Qué pasa con ella?
Los tratamientos cuestan miles de dólares mensuales. Sin don Ernesto no puede pagarlos. Sin los tratamientos muere. ¿Entiendes? Entonces encontraremos otra manera. Yo puedo, ¿qué? Pagarlos. ¿Con qué? ¿Con tu salario de abogado? No es suficiente. Nunca será suficiente. Tenía razón y ambos lo sabían. Camila, tiene que haber una manera. No la hay. Créeme, he buscado. Durante 3 años he buscado. Cada puerta que abro lleva a otra pared. Lo miró con esos ojos imposiblemente negros, llenos de tristeza y resignación. Pero estos 30 minutos contigo valieron la pena. Valió la pena recordar cómo se siente hablar con alguien que ve a la persona real, no la decoración costosa. Se puso de puntillas, lo besó en la mejilla. Sus labios eran suaves, cálidos. Adiós, Alejandro Montes. Gracias por recordarme que todavía soy humana. Y comenzó a caminar hacia donde el chofer esperaba con el auto negro. Pero Alejandro no podía dejarla ir. No así. ¡Camila! Ella se detuvo, pero no se volvió. Lo que dijo Sofía sobre el proyecto hotelero. ¿Sabes algo? Un largo silencio. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Investiga el nombre Elena Cortés, Veracruz, 1981. ¿Quién es Elena Cortés? Era mi mejor amiga. Y está muerta. Y esta vez, cuando se fue, no miró atrás. Camila parece esconder más de lo que muestra. Y tú, en el fondo, crees que ella es víctima del destino o cómplice de sus propias decisiones. Déjalo en los comentarios. La investigación. Alejandro pasó el resto del día en la biblioteca, investigando Elena Cortés, Veracruz, 1981. Al principio, nada. Luego, en los archivos de periódicos regionales encontró algo. Joven ahogado en playa de Veracruz. Las autoridades descartan homicidio. Puerto de Veracruz, 14 de marzo de 1981. El cuerpo de Elena Cortés Ramírez, de 22 años, fue encontrado en Playa Mocambo. Según el reporte policial, la joven habría estado nadando sola de noche cuando fue arrastrada por la corriente. No se encontraron signos de violencia. La familia ha aceptado la versión oficial. El caso está cerrado. Una fotografía acompañaba el artículo. Una joven hermosa sonriendo, llena de vida. En la foto estaba con otra persona, parcialmente recortada pero visible. Una chica más joven, tal vez 18 o 19 años. Camila. Alejandro observó la imagen con calma. Al fondo, borroso pero aún visible, había un hombre mayor observándolos. Un traje elegante, una postura imponente. El rostro no era completamente claro, pero Alejandro habría apostado su vida a que era don Ernesto Villalobos. Siguió investigando. Encontró que Elena Cortés había sido estudiante de Derecho en Xalapa, que había trabajado brevemente como pasante en una firma que manejaba asuntos de zonificación costera, que en los meses antes de su muerte había estado investigando irregularidades en la compra de terrenos en la costa veracruzana. Terreno que ahora, en 1984, formaba parte del proyecto hotelero de don Ernesto. Las piezas empezaban a encajar y la imagen que formaban era aterradora. De vuelta a casa, sonó su teléfono. ¿Sí? Señor Montes. Era la voz de Sofía. Espero que haya disfrutado de su tarde en el Café La Habana. ¿Qué quiere? Quiero ayudarle. Aunque parezca increíble, no todos los que trabajamos para don Ernesto somos monstruos. Algunos solo somos supervivientes. ¿Por qué me ayudaría? Porque Camila se merece algo mejor. Y porque sorprendentemente creo que podría estar lo suficientemente loco como para intentar darle esa oportunidad. Te escucho. Don Ernesto viaja este fin de semana. Va a Monterrey por negocios. Sale el jueves y regresa el domingo. Eso le da 4 días. ¿4 días para qué? Descubrir la verdad. Encontrar lo que hay que encontrar. Decidir si realmente quieres seguir por este camino. ¿Y Camila? Camila estará en el hospital con su madre el viernes. Como todos los viernes. Hospital Ángeles, piso 7. Tiene 2 horas, de 3:00 a 5:00 p.m., antes de que el personal de don Ernesto venga a buscarla.
¿Por qué estás haciendo esto? Un silencio. Cuando Sofía finalmente habló, su voz había perdido ese tono de eficiencia profesional. Porque hace 5 años yo estaba donde Camila está ahora, y no había nadie que me ayudara a escapar. Tuve que encontrar mi propia salida. Y esa salida costó cosas que nunca podré recuperar. ¿Qué tipo de cosas? El tipo de cosas que no se hablan por teléfono. Pero si realmente quiere ayudar a Camila, licenciado, tiene que entender contra qué está luchando. Y tiene que entender que don Ernesto no es solo un hombre poderoso. Es un sistema. Y los sistemas no caen porque un abogado romántico decide jugar al héroe. Entonces, ¿qué sugieres? Que sea inteligente, que acumule información, que construya una estrategia y, sobre todo, que no subestime lo que don Ernesto está dispuesto a hacer para mantener lo que considera suyo. Como lo que le pasó a Elena Cortés. Otro silencio. Este más largo. Veo que ya empezó a investigar. Bien, pero tenga cuidado, licenciado. Elena cometió el error de creer que la verdad la protegería. Que si exponía los crímenes de don Ernesto, la justicia prevalecería. ¿Y qué pasó? La encontraron ahogada en una playa y el caso se cerró en 48 horas. Eso es lo que pasa cuando luchas contra los poderosos sin un plan real. La línea se cortó. Alejandro se quedó sentado en su habitación de hotel, mirando la pantalla de su laptop, donde el rostro sonriente de Elena Cortés lo miraba desde una fotografía tomada 3 años antes de su muerte. Camila había estado ahí. Había conocido a Elena. Probablemente había conocido a don Ernesto a través de ella. ¿Y qué había pasado realmente en esa playa de Veracruz? ¿Y Veracruz? El jueves los siguientes 2 días pasaron en una neblina de trabajo rutinario y ansiedad creciente. Alejandro cumplió con sus obligaciones en el bufete, revisó contratos, asistió a reuniones con clientes que querían estructurar sus evasiones fiscales de manera legal. Todo mientras su mente estaba en otro lugar, en un café del centro histórico, en un vestido rojo, en una joven ahogada en 1981. El jueves por la tarde, como Sofía había predicho, don Ernesto salió hacia Monterrey. Alejandro lo supo porque el mismo don Ernesto se lo había informado. Estaré fuera unos días, licenciado, asuntos en el norte, pero a mi regreso quiero que tengamos avanzados los documentos para el proyecto de la Riviera Maya. Es prioritario. Hay inversionistas estadounidenses esperando. Por supuesto. Y licenciado, espero que haya reflexionado sobre nuestra conversación del lunes, sobre la importancia de respetar ciertos límites. He reflexionado mucho. Excelente. Nos vemos el domingo. Y se fue, dejando a Alejandro con una sensación de que el reloj había comenzado a correr. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto hasta las 3 de la mañana leyendo todo lo que pudo encontrar sobre el desarrollo costero en Veracruz, sobre las leyes de zonificación, sobre los desplazamientos de comunidades indígenas y pescadores, y sobre don Ernesto Villalobos. La biografía oficial era impresionante. Hijo de una familia de clase media de Puebla, había construido su imperio a partir de nada, trabajando primero en construcción, luego como contratista, finalmente como desarrollador. Un ejemplo del sueño mexicano. Pero entre las líneas oficiales había rumores, historias susurradas, conexiones con políticos corruptos, sospechas de lavado de dinero, acusaciones de desplazamiento violento de comunidades y muertes convenientes de personas que se interponían en sus proyectos. Elena Cortés no era la única. Había al menos 3 casos similares entre 1978 y 1983. Personas que habían investigado o se habían opuesto a proyectos de don Ernesto. Todas muertas en circunstancias que las autoridades habían clasificado como accidentes. Un activista ambiental que cayó de un acantilado mientras documentaba irregularidades. Un periodista que tuvo un accidente automovilístico después de publicar artículos sobre corrupción en permisos de construcción.
un abogado de una comunidad indígena que se suicidó justo antes de presentar una demanda. Y Elena Cortés, ahogada en una playa. Todos los casos cerrados rápidamente. Todas las investigaciones superficiales. Alejandro sintió un frío recorrer su espina dorsal. ¿En qué se había metido? El viernes, Hospital Ángeles Hospital Ángeles del Pedregal era uno de los más caros y exclusivos de la Ciudad de México. Ubicado en el sur, atendía a la élite, empresarios, políticos, celebridades. Las habitaciones parecían suites de hotel 5 estrellas. Los doctores habían estudiado en Harvard y Johns Hopkins. Cada enfermera hablaba inglés fluido. Alejandro llegó a las 2:45 p.m., 15 minutos antes de la hora que Sofía le había dado. El vestíbulo era todo mármol blanco y plantas tropicales. Una fuente de agua creaba un sonido relajante. Música clásica sonaba suavemente por altavoces invisibles. No parecía un lugar donde la gente venía a morir, aunque todos sabían que sí morían, solo que con más elegancia y menos sufrimiento visible, tomó el elevador al 7º piso. Oncología. La enfermera en la estación lo miró con ese tipo de evaluación profesional que determina si eres familia, amigo o intruso. Buenas tardes. ¿A quién busca? Vengo a ver a la señora Sandoval. Soy un amigo de la familia. La enfermera consultó su computadora. Habitación 714, pero están en sesión de tratamiento ahora mismo. Tendría que esperar. Esperaré. Se sentó en la sala de espera. Había otras personas ahí, una mujer anciana rezando el rosario, un hombre de traje leyendo el periódico Reforma, una pareja joven abrazándose en silencio, mientras lágrimas corrían por sus rostros. La sala de espera de oncología era un lugar donde el tiempo se medía diferente, donde cada minuto podía significar la diferencia entre esperanza y desesperación. A las 3:10, la puerta de la habitación 714 se abrió. Una enfermera salió empujando un carrito con equipo médico, y detrás de ella, caminando lentamente por el pasillo, estaba Camila. Llevaba jeans y una sudadera gris, el cabello recogido descuidadamente, sin maquillaje. Parecía exhausta, vulnerable, real. Cuando lo vio, se detuvo en seco. Alejandro, ¿qué haces aquí? Él se levantó, caminó hacia ella. Sofía me dijo dónde encontrarte. Sofía, ¿por qué haría eso? Porque quiere ayudarte, a su manera complicada. Camila miró alrededor, nerviosa, como si esperara que alguien más apareciera. No deberías estar aquí. Si alguien ve, tu guardia no llega hasta las 5. Tenemos casi 2 horas. Ella lo miró como si estuviera viendo un fantasma o un milagro. No estaba segura cuál. ¿Por qué viniste? Porque necesito saber la verdad. Sobre Elena, sobre don Ernesto, sobre ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La verdad es peligrosa, Alejandro. La mentira también. Ella vaciló. Luego miró hacia la habitación 714. ¿Quieres conocer a mi madre? La señora Sandoval. La habitación era espaciosa, llena de luz natural que entraba por ventanas amplias con vista a los jardines del hospital. Había flores por todas partes, rosas, orquídeas, lirios. Una televisión mostraba una telenovela con el volumen bajo, y en la cama, conectada a varios tubos y monitores, estaba la señora Amelia Sandoval. Tenía 52 años, pero parecía mayor. El cáncer había robado su peso, dejándola frágil como porcelana. Pero sus ojos eran brillantes, inteligentes. Y cuando vio a Camila entrar, su rostro se iluminó con un amor tan puro que Alejandro sintió que estaba intruyendo en algo sagrado. Mija, pensé que no vendrías hoy. ¿Cómo no iba a venir, mamá? Es viernes. Siempre vengo los viernes. Camila se acercó a la cama, besó la frente de su madre con ternura infinita. Mamá, quiero presentarte a alguien. Este es Alejandro, es un amigo. La señora Sandoval miró a Alejandro con esa percepción aguda que tienen las madres, un amigo. Qué interesante. Camila no ha traído amigos aquí antes. Mucho gusto, señora Sandoval.
dijo Alejandro acercándose, igualmente joven. Y por favor, llámame Amelia. Señora Sandoval, me hace sentir como si ya estuviera muerta. Mamá. Camila la reprendió, pero había cariño en su voz. ¿Qué? Hay que mantener el sentido del humor, mija, especialmente en un lugar como este. Amelia le indicó a Alejandro que se sentara. Entonces, Alejandro, ¿de dónde eres? Ese acento no es mexicano. Argentina. Buenos Aires. Porteño. Mi difunto esposo tenía un amigo argentino. Hablaba y hablaba y hablaba. Sin ofender, Alejandro sonrió. No hay ofensa, es verdad. A los porteños nos gusta escucharnos hablar. Amelia rió, pero la risa se convirtió en tos. Camila inmediatamente le alcanzó agua, la ayudó a beber. ¿Estás bien, mamá? Sí, sí. Solo estos malditos pulmones que no cooperan. Cuando recuperó el aliento, miró a Alejandro otra vez, con más seriedad. Alejandro, mi hija es lo más importante en mi vida. Lo único que realmente importa. Así que si estás aquí, supongo que hay una razón importante. Mamá, no tienes que... Déjame hablar, Camila. No tengo tanto tiempo como para desperdiciar las palabras. Se volvió hacia Alejandro. Sé lo que mi hija hace para pagar por todo esto. Hizo un gesto abarcando la habitación. El equipo médico, todo. Ella piensa que no lo sé, que piensa que realmente soy tan ingenua como para creer que trabaja como asistente ejecutiva y que eso paga por hospitales privados y tratamientos experimentales. Mamá, por favor, ¿crees que soy estúpida, mija? Soy tu madre. Te conozco. Conozco tu tristeza. Conozco tu vergüenza. Conozco el precio que estás pagando. Lágrimas corrían ahora por el rostro de Camila. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada? Porque eres mi hija. Y una madre acepta los sacrificios de sus hijos, incluso cuando le rompen el corazón. Amelia tomó la mano de Camila, pero también porque tenía miedo. Miedo de que si te decía que lo sabía, dejarías de hacerlo. Y entonces moriría. Y soy lo suficientemente egoísta como para querer vivir, incluso si significa que mi hija sufre. Mamá, yo elegí. No, tú no elegiste. Las circunstancias eligieron por ti. La pobreza eligió. Mi enfermedad eligió. Ese hombre eligió. Tú solo sobreviviste. Se volvió hacia Alejandro. Y ahora sus ojos brillaban con lágrimas también. Así que si usted está aquí, Alejandro de Argentina, espero que sea porque realmente le importa mi hija. No porque la ve como un reto o un proyecto de rescate, sino porque ve a la mujer extraordinaria que es. Inteligente, fuerte, hermosa por dentro y por fuera. Una mujer que merece ser amada por quien realmente es, no por lo que las circunstancias la obligaron a ser. La veo exactamente así, dijo Alejandro. Y cada palabra era verdad. Amelia asintió, satisfecha. Bien, entonces tienen mi bendición para lo que sea que estén planeando. No estamos planeando nada, mamá. Por supuesto que sí. Lo veo en tus ojos, mija. Esa chispa, esa esperanza. No la he visto en años. Y eso significa que algo va a cambiar. Y cuando las cosas cambian para personas como nosotras, generalmente es peligroso. Amelia cerró sus ojos, cansada por el esfuerzo de hablar tanto. Solo prométeme una cosa, Alejandro. Prométeme que cuidarás a mi hija, que si las cosas se ponen feas, la protegerás, incluso si eso significa protegerla de sí misma. Lo prometo. Bien, ahora déjenme descansar un poco. Y ustedes dos vayan a hablar. Tienen cosas que decirse. Las madres sabemos estas cosas. La azotea salieron de la habitación en silencio. Camila estaba llorando calladamente, tratando de limpiarse las lágrimas antes de que alguien las viera. Ven, dijo Alejandro. Conozco un lugar. La llevó al elevador de servicio. Luego subieron 2 pisos más hasta una puerta marcada Acceso restringido, solo personal. La empujó. No estaba cerrada con llave. La azotea del hospital ofrecía una vista panorámica del sur de la ciudad. Podían ver hasta el centro, los edificios brillando bajo el sol de la tarde. El Popocatépetl, apenas visible en la distancia, su pico cubierto de nieve.
Había equipo de aire acondicionado, antenas, cajas de mantenimiento, pero también un pequeño jardín que alguien del personal había cultivado, macetas con hierbas, flores, una banca improvisada hecha de cajas de madera. Se sentaron. El ruido de la ciudad llegaba amortiguado. Helicópteros pasaban ocasionalmente. Pájaros volaban en formaciones irregulares. «Mi madre va a morir», dijo Camila finalmente. «Los doctores dicen que tiene 6 meses. Tal vez 1 año si tiene suerte. El cáncer se ha expandido demasiado. Ya no hay nada que hacer excepto mantenerla cómoda. Lo siento. Yo también. Pero también siento alivio. ¿Es terrible decir eso? No, es humano. Durante 3 años he vivido en esta jaula dorada diciéndome que era por ella, que valía la pena, que cuando se recuperara todo tendría sentido, pero nunca se va a recuperar. Y cuando muera, ¿qué me quedará? ¿3 años de mi vida intercambiados por nada? Por 6 meses más con tu madre. Eso no es nada. Camila lo miró y en sus ojos había una mezcla de gratitud y desesperación. Alejandro, necesito contarte algo. Sobre Elena, sobre don Ernesto, sobre cómo terminé aquí. Te escucho. Ella respiró profundo, preparándose. Elena era mi mejor amiga desde la secundaria. Cuando mi padre murió y yo tuve que abandonar la universidad, Elena me ofreció quedarme con ella en Veracruz. Estaba trabajando como pasante legal, investigando irregularidades en ventas de terrenos costeros. Había descubierto algo grande, un esquema donde funcionarios del gobierno estaban vendiendo tierras protegidas a desarrolladores privados por fracciones de su valor real. ¿Don Ernesto era uno de esos desarrolladores? Era el principal. Elena tenía documentos, pruebas, iba a presentarlos a la Procuraduría General. Pensaba que podía exponer todo el esquema. Camila se detuvo, su voz quebrándose. Yo le dije que fuera cuidadosa, que esa gente era peligrosa. Pero Elena creía en la justicia, en el sistema. Creía que la verdad importaba. ¿Qué pasó esa noche en la playa? Estábamos en casa de Elena. Yo estaba durmiendo. Me desperté con ruidos, voces, Elena discutiendo con alguien. Bajé las escaleras y vi a don Ernesto ahí, con 2 hombres. Rodrigo era uno de ellos. Sus manos temblaban ahora. Don Ernesto le estaba diciendo a Elena que fuera razonable, que aceptara su oferta, que había una manera de resolver esto sin problemas. Le ofreció dinero, mucho dinero, pero Elena se negó. Dijo que iba a entregar todo a las autoridades en la mañana. ¿Y qué hizo don Ernesto? Sonrió, esa sonrisa terrible que tiene, y dijo, qué lástima. Pensé que podríamos llegar a un acuerdo civilizado. Y entonces los hombres la agarraron. Camila estaba llorando abiertamente ahora. Yo grité, traté de intervenir, pero Rodrigo me sujetó. Don Ernesto se acercó a mí y dijo, tú debes ser Camila. Elena habló mucho de ti. Eres muy hermosa. Sería una tragedia si algo te pasara también. Dios mío, se llevaron a Elena. Yo traté de seguirlos, pero Rodrigo me sostuvo. Me dijo que si quería vivir, me quedaría callada, que lo que estaba pasando era más grande que yo, que la única manera de sobrevivir era olvidar. Y Elena la encontraron 2 días después en Playa Mocambo, ahogada. La policía dijo que había estado nadando sola de noche, que era un accidente, pero yo sabía la verdad. Y don Ernesto sabía que yo sabía. Se limpió las lágrimas con furia. 1 semana después, mi madre fue diagnosticada con cáncer. Y don Ernesto apareció otra vez, con su oferta, su trato. Te daré lo que necesitas para salvar a tu madre. A cambio, tú me darás tu silencio y tu compañía. Podemos ayudarnos mutuamente, Camila. O podemos destruirnos mutuamente. Tú eliges. Y elegiste sobrevivir. Elegí a mi madre. O al menos eso es lo que me digo para poder dormir por las noches. Alejandro la abrazó. Ella se dejó, su cuerpo temblando contra el de él. No es tu culpa, susurró, ¿no? Entonces, ¿de quién es? Podría haber ido a las autoridades, podría haber luchado, pero tenía miedo. Y ese miedo me convirtió en su cómplice, te convirtió en una sobreviviente. ¿Cuál es la diferencia? Era una pregunta para la que Alejandro no tenía respuesta.
Se quedaron así, abrazados en la azotea de un hospital, mientras la ciudad continuaba su ritmo caótico abajo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Finalmente Camila se separó. Ahora sabes todo, o casi todo. Así que puedes decidir, ¿todavía quieres estar involucrado en esto? ¿O vas a hacerlo sensato y alejarte? Alejandro la miró. Vio su belleza, sí, pero también vio su fuerza. Su coraje, su complejidad. No era una víctima pasiva esperando ser rescatada. Era una mujer que había tomado decisiones imposibles, en circunstancias imposibles, y que había sobrevivido con su humanidad intacta. Quiero ayudarte, dijo, pero necesito que me ayudes a entender algo. Si tu madre solo tiene 6 meses, ¿qué pasa después? ¿Qué te mantiene atada a don Ernesto cuando ella ya no esté? Camila apartó la mirada. Hay otras cosas, deudas, obligaciones, cosas que no puedo explicar todavía. ¿Cómo qué? Como el hecho de que don Ernesto no solo paga por mi madre, también paga por mi silencio. Y hay documentos, papeles que firmé, compromisos que hice. Si trato de irme, si hablo, si traiciono nuestro acuerdo, hay consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Del tipo que significa que otras personas que amo podrían salir lastimadas. Mi madre no es la única que está en riesgo. ¿Quién más? Ella vaciló, claramente luchando con cuánto revelar. Tengo una hermana menor, Valeria. Tiene 16 años. Vive con nuestra tía en Puebla. Don Ernesto me ha dejado claro que mientras yo cumpla con mi parte del trato, Valeria está segura. Puede seguir en la escuela, puede tener una vida normal. Pero si yo... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Alejandro sintió la rabia explotar en su pecho. Es un monstruo. Es un hombre de negocios. Y yo soy una de sus inversiones. Espera retorno. No eres una inversión. Eres una persona. Para él es lo mismo. Un helicóptero pasó bajo, el sonido de sus rotores ahogando temporalmente su conversación. Cuando se alejó, Camila chequeó su reloj. Son casi las 5. El guardia va a llegar pronto. ¿Qué guardia? Don Ernesto siempre manda a alguien para acompañarme de regreso. Por mi seguridad, dice. En realidad, para asegurarse de que no haga exactamente lo que estoy haciendo ahora. Entonces, no bajes. Ven conmigo, ahora podemos ir al aeropuerto. ¿Y Valeria? ¿Y mi madre? Alejandro, no puedes simplemente rescatarme como si fuera un cuento de hadas. Esto es real. Las consecuencias son reales. Entonces, encontraremos otra manera. Tiene que haber algo. No la hay. Créeme, he buscado. Durante 3 años, cada noche antes de dormir, busco. Y siempre llego a la misma conclusión. Estoy atrapada hasta que don Ernesto decida dejarme ir. Y hombres como él nunca dejan ir lo que consideran suyo. Se levantó, se sacudió el polvo de sus jeans. Gracias por venir, por escuchar, por verme como persona y no como objeto. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Camila, ella puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo. No hagas promesas que no puedes cumplir. No seas otro hombre que me promete libertad y solo entrega otra forma de prisión. Y entonces hizo algo que Alejandro no esperaba. Se inclinó y lo besó. No fue un beso tierno o romántico. Fue un beso desesperado, urgente, lleno de todo lo que no podían decir con palabras. Un beso que sabía a tristeza y esperanza y despedida. Duró tal vez 10 segundos, tal vez una eternidad. Cuando se separó, había lágrimas en sus ojos otra vez. Ese es el primer beso real que doy en 3 años. Todos los demás fueron transacciones, pero este fue mío para dártelo. Para que lo recuerdes. Camila, espera. Pero ella ya estaba caminando hacia la puerta de la azotea. Se detuvo por un momento sin volverse. Elena tenía una caja de seguridad en un banco en Xalapa. Banco del Atlántico, sucursal Centro. La llave está escondida en su tumba, en el cementerio municipal de Veracruz, debajo de la tercera rosa del lado izquierdo del monumento. ¿Qué hay en la caja?
Documentos, pruebas, todo lo que Elena había reunido contra don Ernesto. Nunca las encontraron porque yo las escondí después de su muerte. No sabía qué hacer con ellas. Tenía demasiado miedo. ¿Por qué me lo estás diciendo ahora? Finalmente se volvió, y en su rostro había una determinación que él no había visto antes. Porque tal vez es hora de dejar de tener miedo. Tal vez es hora de que Elena tenga justicia. Incluso si eso significa que yo... No terminó la frase. Y entonces se fue, desapareciendo por la puerta, dejando a Alejandro solo en la azotea mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Y cuando el beso parecía inevitable, Camila recuó con una revelación que lo cambia todo. ¿Qué secretos guarda esa caja de seguridad y qué precio pagará Alejandro por descubrirlos? Continúa con nosotros y descubre en el próximo capítulo. Dale like e inscríbete para no perderte la continuación de La Última Pureza. Fin del capítulo 2.